Ya estamos junto a ustedes, por supuesto, en esta tarde para ir a lo que es la palabra del Señor, siempre tratando de compartirles la instrucción, la enseñanza y sobre todas las cosas poder analizar lo que la palabra de Dios nos enseña. Y hemos estado estudiando ya varias semanas y seguiremos en varias semanas más estudiando lo que es el libro de Apocalipsis. Hemos estado tomando los diferentes capítulos. En algunos capítulos hemos tomado 2 o 3 clases. Y en este caso vamos a estar en la clase o lección número 15, en el capítulo 5, versículo 1 al 7. Versículo 1 al 7. Leemos la palabra del Señor y dice de esta manera: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, decía Juan, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leer, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus. Y vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Estos son los versículos que por supuesto hoy día analizaremos o profundizaremos de acuerdo a la palabra del Señor que sin duda estamos estudiando. Hoy estaremos hablando, de acuerdo a lo que es esta lección, el rollo y el cordero. De esto estaremos hablando y trataremos de explicarlo de la mejor forma posible, y espero que usted ponga mucha atención ahí en su hogar, en su casita. Un libro con 7 sellos es lo que nos muestra Juan, por supuesto, en este pasaje de la Biblia. Y en muchos sentidos el capítulo 5 está íntimamente unido con el anterior, que es el capítulo 4, sobre todo cuando hablamos, por supuesto, de la adoración celestial. También tiene mucho que ver con esto. La acción sigue avanzando dentro de este capítulo 5 alrededor del trono, dice. Todo está alrededor del trono. Lo veíamos ayer hablando acerca de esto mismo. Todo nace desde el trono. Y aquí se introduce un hecho muy importante: la aparición del Señor Jesucristo. Él es presentado como el legítimo gobernador de la tierra, quien ha dado, por supuesto, su vida por la redención de los pecadores, pero también, si lo vemos bien, quien va a ejecutar los juicios que van a venir sobre este mundo. Es de este modo como Él va a conseguir establecer el reino de Dios en este mundo. Recordemos que para eso, por supuesto, es que está realizándose todos, o se están realizando todos estos juicios. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. La primera cosa que llama la atención de Juan, o que Juan al observar a él le llama la atención, es en realidad que él estaba sentado, o de aquel que estaba sentado en el trono, que tenía en su mano un libro escrito por dentro y por fuera. Entonces Juan mira y observa a una persona sentada, voy a decirlo así para que lo entendamos, sentada en el trono con un libro escrito por dentro y por fuera. En cuanto a este libro, debemos recordar que en aquel tiempo los libros no eran como los nuestros de hoy día, ¿no? Página tras página, o sea, una página y otra página, por decirlo así. No eran como los nuestros, sino que se usaban rollos confeccionados con hojas de papiro unidas entre sí.
Y estos libros antiguos normalmente solo se escribían por uno de los lados del papiro. Pero en este caso, lo que Juan ve estaba escrito por los dos lados, lo que nos da a entender inmediatamente de que estaba completamente lleno, podríamos decirlo de esa manera. La escena entonces nos recuerda a otro acontecimiento que encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 2, versículos 9 y 10, hablando de esto, ¿no? En cuanto al contenido del libro, no se nos dice, aunque iremos viendo, por supuesto, en la medida que se van abriendo los sellos o sus sellos, de acuerdo a lo que el libro contiene, que van a ser revelados los juicios de Dios sobre toda la tierra. Eso lo vamos a ir estudiando paso a paso. En todo caso, no debemos perder de vista que la acción que comienza con la apertura del primer sello en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, no termina hasta Apocalipsis 21, versículo 6. O sea, tenemos prácticamente casi, diríamos como 15 capítulos en donde los sellos se van abriendo. Entonces, cuando Dios anuncia en hecho está, es la palabra clave allí en Apocalipsis 21, versículo 6. Hecho está, o la frase clave. En Apocalipsis 21, versículo 5 y versículo 6, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, de acuerdo a lo que dice aquí, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Aquel o al que tuviere sed, dice ahí el versículo final, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Es fácil, hermano querido, perderse quizás dentro del libro de Apocalipsis, viendo cómo la apertura de los 7 sellos da lugar después al toque también de las 7 trompetas. También están las 7 copas de la ira de Dios que van a ser derramadas sobre la tierra. Entonces estamos hablando de 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Pero aunque es importante fijarnos en todos estos detalles, no debemos perder de vista el propósito con el que todo esto ocurre. O sea, que no es otro que la sustitución del viejo orden por uno completamente nuevo, fruto del plan redentor del Cordero. Por lo tanto, en cuanto al contenido del libro, ese libro sellado con 7 sellos, debemos pensar que se trata del programa divino para establecer el reino de Dios en este mundo. El programa divino para establecer el reino de Dios en este mundo. Alguien dirá, bueno, no lo entiendo mucho, ahora trataré de explicárselo. El hecho de que esté sellado este libro o de alguna manera, no tiene tanto que ver con que no se pueda leer, sino con el hecho de que no se había hallado a nadie capaz de ejecutarlo o de abrirlo, ni mucho menos de leerlo. Por otro lado, el que esté sellado con 7 sellos nos hace pensar que se trata de un documento oficial de gran importancia que conserva su contenido en total integridad. En este sentido, todo está allí. Por ejemplo, tenemos el caso de la compra de una propiedad que hizo el profeta Jeremías. Usted recuerda, el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 32, versículos 6 al 15, más o menos, aparece esta historia. El documento, entonces, se redactó por duplicado, siendo una copia sellada y guardada en el lugar seguro, mientras que la otra permaneció, por supuesto, abierta para cualquier trámite, por decirlo así. Y en cierto sentido, podríamos decir que el contenido de este libro sellado que Juan vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, también está duplicado y hay una copia abierta a disposición de todas las personas que quieran leerlo, puesto que pueden encontrarla en los anuncios proféticos de la Biblia y especialmente en Apocalipsis. O sea, miremos esto. Aquí estoy dándole yo una situación o una pauta extraordinaria. Lo que acabo de decir quizás no lo captó, no lo entendió. Aunque este libro está sellado, tiene 7 sellos y no había nadie que lo pudiera leer,
el Señor nos ha dado a nosotros una copia de ese libro sellado y nosotros tenemos aquí, por supuesto, para poder conocer lo que va a suceder. Por lo tanto, el libro contiene, por así decirlo, la hoja de ruta, la dirección que Dios tomará para poder traer los juicios sobre este mundo y al mismo tiempo poder instaurar el nuevo orden o el nuevo mundo. La hoja de ruta de aquellos acontecimientos proféticos finales que han de acontecer en los últimos tiempos y que tienen como meta el establecimiento, como dije, del reino de Dios en este mundo. El plan que de ninguna manera puede fracasar, que de ninguna manera va a caerse, por decirlo así. Y debemos, hermano querido, alegrarnos de que por tanto tiempo este libro ha estado cerrado, porque cuando se abra, comenzarán los juicios, las oportunidades de entrar en el reino de Dios se terminarán para la humanidad. Pero nosotros tenemos aquí la copia de ese libro sellado. Entonces, miremos un poco más y profundicemos un poquito más. Capítulo 5, versículo 2 al 4. Y vi un ángel fuerte, dice, que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces la pregunta que nos hacemos: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno? Entonces aquí vemos que el ángel aparece, es un ángel fuerte, así lo menciona Juan, al que se le había encomendado la gran responsabilidad de encontrar un ser digno de desatar los sellos del rollo para que el plan de Dios, así lo planteo, el plan de Dios se pudiera poner en marcha. El pregón se hizo a gran voz, a grito, como dice alguien por allí, de tal manera que llegó a todos, el cielo y la tierra, hermano querido, y debajo de la tierra. Por eso dice que no pudo hallar ninguno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea, lo que pregonaba el ángel se escuchaba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, a los puntos más lejanos de la creación llegó este pregón de este ángel. Notemos bien lo que el ángel estaba buscando: a alguien digno. Por eso dice: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Este era el pregón del ángel. Lo que buscaba entonces no era alguien poderoso. El ángel era fuerte, es lo que dice Juan, sino alguien digno. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios son de naturaleza moral. Los juicios de Dios vienen pero son de naturaleza moral. O sea, hoy en día no sería difícil encontrar, y creo que es claro que sí, no sería muy difícil encontrar algún hombre que, no sé, que fuera digno. Si Dios se lo permitiera, si Dios pudiera hacer desaparecer este planeta con sus bombas atómicas, por decirlo así, el mismo hombre las ha construido, el mismo hombre las tiene allí. Entonces imaginémonos que Dios permite que el hombre destruya la tierra con esas bombas atómicas. Pero tener el poder para apretar un botón y lanzar bombas no le da legitimidad moralmente para hacerlo. El hombre no tiene esa capacidad para hacerlo, porque no hay una capacidad moral. Y aquí la cuestión fundamental tiene que ver mucho más allá, por supuesto, con la dignidad de alguien que pueda ejecutar los justos juicios de Dios sobre este mundo. Un mundo impío, un mundo pecador. Este mundo se ha movido en el pecado constantemente y de ese modo, entonces, al ejecutar estos juicios de Dios, porque es digno, que tiene, por supuesto, en otras palabras, la dignidad, la capacidad para hacerlo, de ese modo va a hacer volver el universo a su voluntad o a la voluntad de Dios, porque es el plan de Dios. Al fin y al cabo, hermano querido, se trata de juzgar el pecado, que es el obstáculo para que en este mundo se pueda instaurar el reino de Dios en toda su plenitud. Alguien dice: ¿por qué Dios no establece su reino?
porque hay un pecado en el mundo que no permite que se establezca este reino. Entonces debe ser enjuiciado, debe ser juzgado. Pero aquí nos vamos al pasaje y dice, ¿quién puede abrir este libro? Y se busca a ese digno. Entonces también nos preguntamos, ¿quién puede enfrentarse con el pecado a este nivel? ¿Quién puede defender la causa de Cristo hoy aquí? Solamente Jesús pudo hacerlo. Entonces lo que se plantea en este momento es si hay alguien que no solo tenga el poder para juzgar a este mundo, sino también que tenga la dignidad y la calidad moral para hacerlo. Y aún más, que sea capaz también de establecer un orden nuevo donde las personas vuelvan a una relación correcta con Dios. Y aquí vemos, de acuerdo a la palabra del Señor que dice en Apocalipsis, ninguno podía. Ninguno podía. La cuestión, hermano querido, es que ninguno podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Eso es lo que Juan ve. Después de buscar en cada región, todas las criaturas se mostraron completamente impotentes para poner en marcha los planes eternos de Dios. O sea, nadie, ningún ser humano sobre la tierra podía poner en marcha los planes de Dios. Ni los ángeles, ni hombres podían conseguirlo. Ni la ciencia podía hacerlo, ni tampoco los mejores deseos de los hombres pueden conducir este mundo al establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Y lloraba yo mucho, dice Juan, lloraba yo mucho. Entonces, ante esta situación, Juan lloraba. Sin duda, lo que a él le preocupaba no era quedarse sin saber lo que había escrito en el libro acerca de los acontecimientos futuros. No le preocupaba saber lo que decía el libro. Antes esta situación, Juan estaba mirando otra cosa, totalmente diferente. A él le preocupaba el hecho de que los planes de Dios permanecerían sin cumplirse, sin avanzar. Eso entonces explicaba que esta tierra seguiría bajo la maldición del pecado, sufriendo sus desgracias, sus consecuencias por los siglos de los siglos. Entonces Juan quería que el plan de Dios se instaurara y se realizara. Significaba igualmente que este mundo seguiría en las manos de Satanás y la soberanía de Dios continuaría siendo puesta en duda. Igualmente toda la maldad quedaría sin ser juzgada y los justos nunca serían defendidos. Por lo tanto, Juan lloraba porque él quería ver el mundo libre de maldad, de pecado y de muerte. Quería ver a Satanás vencido y el reino de Dios establecido en la tierra. Eso es lo que Juan quería ver. Quizás los creyentes nos hemos acostumbrado a ver este mundo bajo la maldición del pecado y hemos llorado poco o mucho, como si en realidad no tuviéramos deseos de que Dios intervenga en este mundo para establecer su reino y cambiarlo todo. Pareciera que no queremos, es que la pobre gente, es que tanta gente perdida, tanta gente en maldad, tanto pecado, tanta inmoralidad. Debemos entender que los planes de Dios deben cumplirse y cuando se cumplan los planes de Dios, todo cambiará. Nosotros, si sabemos lo que va a suceder, si sabemos también lo que viene más adelante, porque de alguna forma, Juan tuvo ocasión de ver, de observar. Dice que él vio un cordero que fue inmolado. Y aquí entra en este punto entonces, dice que ese cordero que fue inmolado es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos, pero parece que no tenemos mucha prisa porque lo haga. Tal vez tenemos, no sé, que preguntarnos un poquito, ¿no? Si seguimos orando como nos enseñó el Señor. Recuerde el libro de Mateo capítulo 6 cuando habla acerca de la oración y los discípulos mismos le piden, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les dice, vosotros oraréis así. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
Entonces, somos como aquellos que han perdido la fe y ya han dejado de orar a Dios clamando constantemente. ¿Para qué? Para que se haga justicia en este mundo. Entonces vemos aquí que Juan comienza a observar inmediatamente en el versículo 5 algo extraordinario. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá, raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Ahora, en este momento, cuando Juan escribe esto, y por supuesto nosotros lo leemos, dice que uno de los ancianos, o sea, uno de los ancianos presenta al único que es digno de abrir el libro y de al mismo tiempo ejecutar el propósito de Dios para este mundo. Aún una sola persona, el único digno. Y se trata, por supuesto, y lo dice el anciano, es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Ahora nos preguntamos a quién se refiere. Como vamos a ver, usa diferentes descripciones sacadas, por supuesto, de las profecías del Antiguo Testamento para finalmente presentarnos al Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Por ejemplo, el título, el león de la tribu de Judá, proviene de la bendición que Jacob dio a la tribu de Judá en Génesis capítulo 49, versículo 8 al 10. Y que anticipa, por supuesto, que sería de ella de donde procederían los reyes de Israel y de donde finalmente vendría el Mesías de Dios. Y como sabemos, nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, de acuerdo a Mateo capítulo 1, versículo 1 al 3. Además, es un título apropiado porque la imagen del león nos sugiere dignidad, poder, dominio, victoria. Y el Señor Jesucristo encarna perfectamente en esa persona, ¿no? Y todos estos valores están en nuestro Señor Jesucristo. Luego dice que es de la raíz de David. Entonces en el Antiguo Testamento no solo anunciaba que de la tribu de Judá vendría el Mesías, sino también que de la familia de David. O sea, el Mesías sería un descendiente del rey David. Y recordemos que esto fue anunciado cuando Dios estableció un pacto con el rey David, por medio del cual le garantizaba que de su descendencia vendría uno que se sentaría en su trono y que haría que su reino fuera estable eternamente. Eso aparece en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 8 al 16, para que usted lo anote ahí. Y al mismo tiempo es confirmado por Isaías en Isaías 11:1. Por lo tanto, aquí tenemos, hermano querido, dos importantes títulos con los que el Antiguo Testamento describe al Mesías y que se cumplieron perfectamente en el Señor Jesucristo. Luego, dice el anciano, que aquí Él ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. O sea, el Señor Jesucristo realizó victoriosamente la labor que se le había encomendado como Mesías, lo que ahora, por supuesto, le capacitaba para llevar a cabo la realización del programa de Dios en este mundo. Ahora bien, el hecho de que venció sugiere necesariamente que hubo una lucha en la que fue el vencedor, una batalla en la que él salió victorioso. Y nos preguntamos, ¿cómo venció? ¿A qué lucha se refiere? Aunque resulta paradójico, ¿no? Cristo venció muriendo en la cruz. Cristo venció muriendo en la cruz. Para alguien que analiza esto dice, pero ¿cómo venció si murió? Si hubiera vencido, hubiera quedado vivo. Pero recuerde que Cristo venció muriendo en la cruz. Sin duda, eso desafía nuestra forma de hacer las cosas. A diferencia de nosotros, Él no eligió el camino del poder, el camino de la gloria, sino el de la humillación y del sacrificio. De este modo, entonces, venció. Y así demostró que el diablo había engañado a la humanidad cuando les hizo creer que Dios no los amaba, cuando les hizo creer que Dios no estaba preocupado por ellos. Entonces, ¿puede haber una prueba mayor del amor de Dios hacia la humanidad
que entregara a su propio Hijo. O sea, nos damos cuenta que este amor es extraordinario. Por eso en Juan 3:16 lo dice claramente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el precio de su vida consiguió la redención de todos aquellos que ahora creen en él, teniendo la posibilidad de ser librados del reino de Satanás. ¡Qué tremendo! Para ser librados del reino de Satanás. O sea, él adquirió el derecho de juzgar a los hombres porque él mismo fue un hombre. Y aunque sin pecado, escúcheme bien, aunque sin pecado, venció la muerte. Por lo tanto, es el único con capacidad moral para juzgar los pecados de otros por cuanto es inocente y puro. Jesús es digno. Entonces Juan, en el versículo 6, dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El cordero como inmolado. Cuando Juan miró, quizás esperaba ver a un león que con sus rugidos hicieran temblar a todo el mundo. Y de miedo, por supuesto, todos o todas las fuerzas hostiles fueran sometidas y huyeran prácticamente. Todos sabemos cómo andan los leones, cómo actúan los leones. Ellos son conscientes de su superioridad, sin ningún temor. Van rugiendo mientras los demás animales guardan silencio. Pero lo que Juan ve en su lugar es algo totalmente diferente. Lo que ve en el centro de la escena celestial es un cordero como inmolado. Es un contraste totalmente diferente. Es un contraste tremendamente grande. Entonces, este es uno de los momentos más importantes del libro de Apocalipsis, cuando el cordero aparece por primera vez en el trono. Sin duda, se trata, por supuesto, de una referencia al Señor Jesucristo, que murió en una cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerde usted lo que dijo Juan en el capítulo 1 de Juan, versículo 29. También lo habla Pedro, también lo habla Isaías. El que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Ahora, esta mención al Cordero se repite 30 veces en el libro de Apocalipsis. Y es la forma más usual que el autor le da para referirse al Señor Jesucristo. O sea, Juan menciona, como dije anteriormente, 30 veces en el libro de Apocalipsis al Cordero. Y está hablando de Jesús. En este punto es posible que algunos se pregunten, y creo que muchos podrían ser, ¿es así como Dios piensa resolver los problemas de este mundo por medio de un cordero como inmolado? O sea, no debería venir como león, no debería venir como, no sé, como un animal grande, furioso, pero viene como un cordero inmolado. Es verdad que cuando los hombres buscan símbolos de poder, inmediatamente piensan en poderosas bestias o aves de presa. Por ejemplo, Rusia exhibe el oso, Gran Bretaña muestra un león, India tiene un tigre de Bengala, España un toro bravo, grande, y los Estados Unidos un águila, por mencionar solamente algunos. Ahora, solo Dios se atrevería a usar como símbolo de poder un indefenso cordero. Nos imaginamos qué podría ser, y la pregunta sería, ¿y no? ¿Qué podría ser un inocente cordero en medio de los políticos corruptos de este mundo? ¿Qué puede hacer un humilde cordero en medio de este mundo de maldad y de pecado? ¿Qué podría hacer? No duraría nada antes acabarían con él. Bueno, si lo vemos, de hecho, eso fue exactamente lo que pasó cuando vino el Señor Jesucristo a este mundo. Pero
aquí, hermano querido, se destaca la idea central del libro de Apocalipsis y lo vemos muy claramente. Y también se destaca la fe cristiana. Jesús no venció por medio de la fuerza, sino por su muerte. Ahora bien, ya sabemos que el Señor Jesucristo viene y va a desatar los 7 sellos. Por lo tanto, es conveniente que nos preguntemos, ¿cómo es el Señor Jesucristo? ¿Cómo es Él? En primer lugar, debemos notar que la palabra que Juan utiliza aquí es cordero. Lo que nos sugiere, por supuesto, la inocencia y al mismo tiempo la ternura de Cristo. La inocencia y la ternura de Cristo. Sirve también para establecer un fuerte contraste con el anticristo, quien más adelante será presentado como la bestia o una bestia. Otro detalle importante que debemos observar es que Él aparece como inmolado o sacrificado, para que entienda ese lenguaje. Es decir, tiene todas las marcas de haber sido muerto. Lo que nos recuerda, por supuesto, su muerte en la cruz, a favor de usted, a favor de mí, a favor de todos los que creen en Él. Del mismo modo que en el Antiguo Testamento los corderos morían en el orden levítico, en su sustitución de los culpables o en sustitución de los culpables, esa es la palabra correcta. Y notemos que aunque ya el Señor está en el cielo, sigue manteniendo las marcas de su muerte, garantizándonos eterna salvación a todos los que hemos creído en Él. La eficacia de su sacrificio estará vigente con todo poder durante la eternidad. Y nosotros le vamos a adorar, por supuesto, por ello, por los siglos de los siglos, agradeciéndole al Señor por lo que ha hecho por nuestras vidas, la salvación que nos ha entregado. Extraordinario. Pero este cordero está en pie, lo que implica que está vivo, porque Juan lo ve y dice que está en pie. Y la referencia es sin duda a su resurrección de los muertos. Él vive para siempre. Pero también tiene otra aplicación y podríamos nosotros mencionarla. En el libro de Hebreos, Cristo aparece sentado, indicando de ese modo que las obras de redención han sido completadas. Completadas. Eso aparece en Hebreos capítulo 10, versículo 12. Pero aquí está en pie. En Hebreos está sentado, pero aquí está en pie, como si se hubiera levantado y estuviese listo para comenzar pronto el juicio sobre este mundo. Además tiene 7 cuernos. Aquí es donde nos comienza a complicar el libro de Apocalipsis para algunos, ¿no? Dice que además tiene 7 cuernos, algo que no ocurre con los corderos. O sea, ¿cómo usted va a ver un cordero con 7 cuernos? Nosotros conocemos los corderos en este mundo, ¿no? Pero no son así, no tienen 7 cuernos. Pero aquí, una vez más, el número 7 viene a representar un concepto de plenitud, de perfección. Y los cuernos en la Biblia aparecen frecuentemente como símbolos de poder y de fortaleza. Entonces vamos uniendo esta simbología que nos permite poder entender lo que Juan está viendo, lo que Juan está observando, y nosotros estamos aquí viéndolo en la palabra de Dios y entendiendo lo que la palabra de Dios dice. Por lo tanto, a pesar de su aparente debilidad, este cordero tiene un poder perfecto. El 7 es perfección. Y por último, tiene 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 7 ojos. Seguramente está relacionado con el Espíritu Santo y es un hecho, de acuerdo a Apocalipsis 1.4, también Apocalipsis 4.5, habla acerca de esto. Entonces, esto sugiere, hermano querido, un conocimiento pleno de todo lo que ocurre en este mundo. Los 7 ojos. ¡Wow! Nada pasa inadvertido para el Señor. Algo muy apropiado, por supuesto, teniendo en cuenta que Él va a ser el juez de todo el mundo. Ahora bien, ¿cómo puede combinar tanto poder con tanta debilidad? O sea, el cordero en sí es débil. Los cuernos son poder. Los ojos observa absolutamente todo. Entonces, ¿cómo combinar eso?
Es precisamente el secreto de la cruz. Porque cuando vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al 25, allí vemos al Hijo de Dios muriendo en debilidad, pero al mismo tiempo venciendo a las fuerzas del mal y consiguiendo para el hombre la victoria final sobre el pecado y sobre la misma muerte. O sea, cuando Jesús fue más débil y murió, tuvo la victoria más grande alcanzada. Dios ha querido salvarnos por la aparente debilidad de la cruz, por un cordero que fue llevado al matadero y que enmudeció ante aquellos que le mataban. Por eso también le dijo a Pablo, recuerde usted cuando Pablo pedía, Señor, sáname de esta enfermedad, y el Señor le respondía, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces puede parecer un mensaje absurdo, no entendible, pero es precisamente la cruz del Señor Jesucristo el medio por el cual Dios ha conseguido que millones de personas se rindan a Él en adoración, entregándole sus vidas al Señor. Pero esto no nos debe llevar a olvidar, hermano querido, que también es el león de la tribu de Judá, que hará, no sé cómo llamarlo, hará tambalear a los mismos fundamentos de la tierra. Para aquellos que se acogen a su oferta de perdón, hermano querido, para aquellos que reciben el mensaje del Señor y que aceptan lo que el Señor les está entregando, Cristo es el Cordero Pascual que nos libra de la ira. Cristo viene a ser el Cordero como inmolado que nos liberta y rompe todas nuestras ataduras, tal como lo hizo, ¿cierto?, en una forma demostrado allí en Éxodo capítulo 12, versículo 23, cuando habla acerca de la sangre en el dintel de la puerta. Pero para quienes le rechacen, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que viene a este mundo como vencedor para dar un justo juicio o justa retribución a todos los que no han creído en Él. A todos los que no han creído en Él. Para cerrar, quizás tomando ya lo último, dice Juan aquí, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Del que estaba sentado en el trono. Esto lo dice Apocalipsis 5:7. Tenemos ahora una escena de máxima solemnidad. El Cordero se acerca hasta el trono y toma el libro de la mano derecha de Dios. Esto ya había sido profetizado en el libro de Daniel. Cuando usted lee Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Ahora, primero notemos que cuando el Cordero se acerca al trono, no se postra, no se inclina como lo hacen los demás. ¿Esto es por qué? Porque tiene la misma autoridad, tiene el mismo poder que el que está sentado en el trono. En segundo lugar, a partir de este momento, el cumplimiento de todos los propósitos o de los propósitos divinos para este mundo están en sus manos, porque Él es digno de ello. Y no debemos olvidar que esto es un resultado de una victoria sobre Satanás por medio de su muerte y por medio de su resurrección. La obra de la redención ya está completa, pero queda que sus enemigos sean derrotados completamente, de acuerdo a Hebreos capítulo 10, versículo 13. Y cuando lo haya hecho, entonces Él entregará el reino a su Padre. Ahora, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia de este mundo, porque, preciso, hermano querido, es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso es lo que la palabra de Dios dice. O sea, Él va a reinar y va a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó
a Él todas las cosas. Pero luego, todas las cosas estén o le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Hoy estamos analizando lo que es el rollo y el cordero. Y por supuesto, espero que esté con nosotros el día de mañana para que sigamos estudiando desde el versículo 8 al versículo 14.